Bueno, ya recibimos al señor Alexis Dabad como todos los miércoles. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Cómo estás, Gaby? Bueno, no todos los miércoles, porque hay miércoles que viajás, como la semana Así pasada es. que estuviste en Paraguay. Y por eso estuve el jueves. Estuviste el jueves, Porque exactamente. estuvimos de viaje unos días, bastantes días de viaje. Anduve, pero ahora ya estoy de vuelta en el estudio. Bueno, y quiero que nos cuentes un poquitito qué tal fue ese viaje, ese paseo. Un paseo muy lindo, un viaje interesante, una experiencia muy linda de trabajo con los hermanos paraguayos. Esto fue una visita oficial que hizo la Junta de Historia de la provincia de Corrientes con una delegación en representación de la Junta para concretar diferentes acciones en el marco de convenios. Fuimos a firmar 2 convenios, uno con la Universidad Nacional de Asunción a través de la Facultad de Ciencias Sociales y otro con la Academia Paraguaya de la Historia. Ahí hay algunas fotos que yo le pasé A ver. a Moni Ahí para vamos a ver. compartir. Ahí estamos compartiendo. Muy Esta bien. foto era la firma del convenio con la FACSO, que es la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Esto era en el Hotel Guaraní de Asunción del Paraguay, donde se concretó esta firma con la señora decana de la facultad y el equipo de la universidad, ¿no? Que estuvieron Bien. compartiendo una tarde con nosotros. Y este convenio tiene la finalidad de institucionalizar un foro de intercambio académico Corrientes Paraguay. Ajá. Es un foro que vamos a hacer desde la Junta de Historia de Corrientes, con el auspicio de la Universidad Nacional del Nordeste, con la Universidad Nacional de Asunción, a través de la Facultad de Ciencias Sociales. Este foro, Corrientes Asunción, va a tener este año su 3ª edición. Es en formato virtual y pueden participar también de manera presencial, depende de si se hace en Corrientes o en Asunción, ¿no? Es un foro de intercambio donde se trabajan diferentes investigaciones vinculadas a la historia común, a la historia compartida entre Corrientes y Paraguay. Nosotros somos, lógicamente, hijos de Asunción, nacidos de la corriente colonizadora que se formó en Asunción, por lo tanto tenemos una matriz cultural compartida y muchísimos vínculos, ¿no?, que nos unen con los paraguayos. Exacto. Bueno, y fue una delegación importante, ¿eh? Fuiste acompañado por... Estuvimos con el doctor Jorge Enrique de Niri, presidente de la Junta de Historia, con el doctor Dardo Ramírez Brachi, secretario. Yo participé como coordinador de Relaciones Institucionales de la Junta de Historia y también nos acompañó Fernando Quevedo Orden, nuestro amigo de esquina, Sí. que también es miembro de la Junta y que estuvo participando, y ya vas a ver por qué también Ay, estuvo ¿por participando qué? Fernando. Seguimos con las otras fotos, las que continúan al segundo día. Esto fue el encuentro académico con la Academia Paraguaya de la Historia. Fue la firma del convenio, ahí me escuchás hablando, me ves hablando. Muy bien. Con ese cuadro detrás. Ese ¿qué? cuadro detrás que es de Imponente. Fernando de Aragón, Fernando el de Aragón. católico. Ajá. Fernando de Aragón, el católico. Bueno, ahí está el encuentro con los académicos de la Academia Nacional de la Historia Paraguaya, ¿no? Academia Paraguaya de la Historia se llama ya. Ajá. Y en ese encuentro se firmó un convenio de reciprocidad institucional para trabajar juntos en diferentes aspectos vinculados al estudio, la investigación y la divulgación de la historia común entre correntinos y paraguayos, ¿no? Nuestros vínculos históricos, que son muy importantes. Ajá. Y Bien. entre eso está también, ahí estábamos recibiendo por parte de la Academia Paraguaya
la membresía correspondiente, así que somos a partir de ahora los 4 que integramos la delegación al Paraguay, somos miembros correspondientes por la Academia Paraguaya de la Historia. Nos hemos también incorporado como miembros correspondientes por la provincia de Corrientes. Claro, lógicamente. Perfecto. Y aquí cabe hacer una mención y que tiene que ver con un correntino nacido en Esquina, en la ciudad de Esquina, que fue gobernador, que es un hombre que fue, no gobernador, gobernante en Paraguay y que llegó a ser presidente de la nación en Paraguay, el presidente Riart. El presidente Riart nació en Esquina y ocupó importantes cargos en el gobierno del Paraguay. ¿En qué tiempo? ¿En qué año aproximadamente? Y estuvo en la década del 30. En la década del 30 fue un hombre que tuvo una importantísima actuación política en la vida institucional del Paraguay. Fue el que firmó el armisticio, el acuerdo de paz en la guerra del Chaco, que se produjo entre Bolivia y Paraguay, más o menos en el año 34. Creo que fue en el 36. Mirá vos. Entonces, este hombre, muy reconocido por su importante actuación política en el Paraguay, era argentino y era correntino, había nacido en la ciudad de Esquina y va a recibir por eso un homenaje muy importante por parte de la Junta de Historia de Corrientes y la Academia Paraguaya de la Historia en su tierra natal. ¡Qué lindo! En su tierra natal va a recibir un homenaje que se va a replicar después en el Paraguay, donde se le está reconociendo esos enormes méritos de haber sido el que firmó la paz en esa guerra. Nada más ni nada menos, tremenda, ¿no? De principios del siglo XX. Bueno, perfecto. Y también recordar ahora que, y cerrando un poco este tema, que el presidente, el actual presidente de Paraguay, Santiago Peña, es hijo de argentinos. Sí, así La madre es argentina. La madre es argentina. La madre es argentina, así que bueno. Así es. Bueno, cambiando de tema, ayer se celebró 29 de agosto el Día de los Abogados. El Día del Abogado se celebra en memoria del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el doctor Alberdi. Aquí lo recordamos a esta figura importantísima, una figura central, podríamos decir, en el ordenamiento político e institucional de la nación argentina, ¿no? El inspirador de la Constitución de la nación argentina. Juan Bautista Alberdi fue abogado, jurista, fue diplomático, fue periodista, fue escritor, fue un hombre muy completo, de una gran cultura y que se dedicó, además fue un intelectual que perteneció a la generación del 37, una generación de intelectuales que en su momento fueron perseguidos por el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Él tiene que exiliarse en Montevideo durante el gobierno de Rosas, perseguido por Rosas. Él pertenecía a lo que se llamaba el Salón Literario, que era el salón de Marcos Sastre, que había fundado Marcos Sastre, con otros importantísimos dirigentes de la época que pertenecían a una generación de intelectuales, sin duda, que pensaron la nación, son los intelectuales que pensaron la nación. Y a esa que pensaron la organización nacional, ¿no? Porque empezaba a existir la Argentina. Claro, y con tanta visión a futuro. Y con tanta visión a futuro, claramente. Alberdi fue el representante del liberalismo, digamos, de la época, y sin duda que su obra más importante son las bases de la Constitución, ¿no? Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Así se llamó el libro que se tomó como fundamento para la Constitución Nacional de 1853. Este año la Constitución del 53 cumple
170 años, cumplió el 1 de mayo, 170 años de su sanción, la Constitución argentina, que se escribió sobre las bases que escribió este hombre, que de alguna manera pensó un sistema, pero que está basado también en otras constituciones. Eso te iba a decir, claramente. Si había sido inspirado, digamos, por otro. Claramente inspirado en la Constitución norteamericana, inspirado en la Constitución norteamericana, que es de 1776. Y también en otras casi 100 años antes. Claro, casi 100 años antes, y también en otras constituciones. Es muy importante la obra de él, porque además ocupó diferentes cargos importantes. Durante el gobierno de Urquiza, durante la presidencia de Urquiza, él fue embajador en la Santa Sede, por ejemplo. Fue diputado, al final de su vida fue diputado por la provincia de Tucumán, era tucumano, nació en Tucumán, pero murió en Francia, murió en Francia. Hay un monumento muy importante, dos cosas me parece interesante contarte de Alberdi. Él combatió, fue uno de los grandes opositores de Juan Manuel de Rosas, pero nunca lo había tratado personalmente, nunca lo había conocido durante esos años en los que él combatió las ideas de Rosas. También fue de alguna manera un adversario en las ideas de Sarmiento y escribió muchos artículos para, digamos, contraponerse a las ideas de Sarmiento. Pero este hombre, muchos años después, hacia 1857, años ya después de la batalla de Caseros y ya en el exilio de Rosas, Rosas se exilia en Inglaterra, él en un viaje a Europa, estando en Inglaterra, lo conoce a Rosas. Mirá. Lo conoce personalmente a Rosas en una comida, lo invitan en la casa de un alto funcionario británico. ¿Y él sabía que iba a estar Rosas? Y él sabía que iba a estar Rosas. Y se va a esa comida y se encuentra con Rosas, lo conoce personalmente y dice que se pasaron conversando animadamente toda la noche. Mirá vos. Lo interesante de esto es que él, al hablar con Rosas, se sorprende y casi con admiración de la manera en que Rosas hablaba de sus adversarios, de cómo él recordaba a sus adversarios. ¿Y cómo lo hacía? ¿Con respeto? Con respeto. Con qué respeto y con qué consideración hablaba Rosas de sus adversarios. Entonces él le sugiere que Rosas escriba unas memorias en las que dé también su mirada, su punto de vista con respecto a los distintos temas en los que lo estaban enjuiciando a Rosas, los temas por los cuales había sido cuestionado su gobierno. Entonces, él cambia de alguna manera la perspectiva de lo que había sido su idea de la figura de Rosas. Al conocerlo. Al conocerlo personalmente, exactamente. Eso es una cosa interesante de contarte. Y otra cosa, conozco en el cementerio de la Recoleta el mausoleo en donde estuvo sus restos. Sus restos estuvieron en un mausoleo que hoy es un cenotafio. Él fue ¿Qué es cenotafio? Él fue inhumado originalmente en la Recoleta, pero después sus restos fueron trasladados a Tucumán. Actualmente sus restos descansan en Tucumán, exactamente, en su provincia natal. Y en ese mausoleo, donde él estuvo enterrado, hoy queda el monumento. Y eso es el cenotafio. Es un monumento vacío, donde no están sus restos, pero que lo recuerdan a él. Ese monumento lo recuerda a él como un cenotafio. Eso es lo que significa cenotafio. Pero te quiero decir que en esa esquina, podemos decir, de la Recoleta, donde está el monumento, el cenotafio que recuerda a Juan Bautista Alberdi en una estatua de cuerpo entero,
está justamente frente al mausoleo donde descansan los restos de Rosas. De Rosas, el panteón de la familia Ortiz de Rosas, donde está el féretro del restaurador. Mirá vos. Frente a su monumento está el restaurador. Mirá. Y del otro lado, en esa esquina, porque es un vértice, en la otra esquina está el mausoleo, está el panteón de Juan José Paso. Ah, qué esquina. Qué esquina, ¿no? Juan qué José barrio. Paso. Qué barrio para vivir por ahí. ¿No? Para ir a pasear y darte una vuelta por la historia realmente. ¿Qué te parece, no? Qué Así que allí está el secretario de la primera Junta de Gobierno frente al Verdi y en diagonal a Rosas. Mira, bueno, para no perderse, si uno paseo tiene la oportunidad Recoleta. Exactamente de hacer ese recorrido. Bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, nos tenemos que ir y me despido con una invitación. Por favor. Para este sábado a las 21:30 horas, este 2 de septiembre, en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, el concierto de la Orquesta Sinfónica de la provincia, con el que se inaugura el mes de la Virgen, el mes dedicado a la patrona de la ciudad. ¿Afuera o adentro? Adentro. ¿A qué hora me dijiste? 21:30. 21:30 en la iglesia de la Merced, después de la misa. Perfecto. De la misa vespertina del sábado, 21:30, nos encontramos en la Merced para escuchar el concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica, que va a inaugurar un mes de actividades culturales dedicado a homenajear a la patrona de la ciudad. ¿Y vamos a tener charla en este mes? Vamos a tener charla, vamos a tener coros, vamos a tener muestras, vamos a tener muchas cosas dedicadas a homenajear a nuestra patrona. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Alexis. Un gusto, como siempre, aprender escuchándote. Gracias. Hasta acá llegamos el día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15 horas. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.